Es que, claro, pero por eso mismo, en un principio yo dije que todos los sistemas, todo lo que queda intelectualmente el ser humano funciona en tanto responda a la naturaleza del ser humano, su naturaleza psicológica. Entonces, si eso no responde a sus necesidades, el ser humano, digamos, no es un ser racional, no siempre es un ser racional, es un ser inteligente que satisface sus necesidades. ¿Okay? Entonces, lo que quiere el ser humano normal es tener un buen estatus de vida, generar más ingresos, y otros trabajan más que uno, a veces. Entonces, bajo eso, por esa razón es porque el capitalismo funciona mejor, porque premia al ambicioso, premia a la persona que quiere sobresalir. Y sí, y es más, este sistema beneficia a otras personas. ¿Por qué? Porque si tú eres un capitalista, tú le das trabajo a la gente, puedes emplear a las personas, y al capitalista necesita gente que consuma, gente que compre, no necesita pobres. Los pobres los necesita el Estado para que voten, sean ignorantes y voten por cualquier tontería. Para eso lo necesitan. El enemigo no es el empresario, es el Estado. El Estado que se revuelca con el mal empresario. Es así. ¿Qué empresario quiere vivir en un país lleno de pobres donde no puede vender nada? No tiene ningún sentido. No es enemigo porque no paga su impuesto como debe ser. Y mira, gobierno, ¿no? Mano dura, dice, pero hacia afuera, en el comercio exterior tiene empresas. Pero finalmente el Estado, digamos, tiene la última palabra. Y en China sí hay voluntad política, sí hay una voluntad de mejorar a su pueblo, sí hay todo un programa para mejorar la educación. Acá no hay eso. Ese es el problema, por eso que acá se critica mucho lo que es el capitalismo. Y hay razón, lo que sí, el único punto que tiene malo el liberalismo y el capitalismo es uno solo, que da tanta libertad, que también está la libertad de ser un imbécil, ¿no? Y cuando está esa libertad, ¿qué pasa? No importa si tú eres ignorante o no, puedes consumir cualquier cosa, no me interesa si te mueres. Ese es el extremo del liberalismo, que digamos es no me acuerdo. Hay una, no recuerdo, pero digamos que la libertad tiene que, digamos, ir de la mano con la educación. Si se da demasiada libertad, cosa que no hace China, por eso China tiene un éxito terrible, la libertad tiene que ser gestionada también. No puede ser controlada en total, pero tiene que ir de la mano con el conocimiento. Porque si no se da lo que pasa en Estados Unidos, la gente es obesa y se muere. ¿Por qué? Porque tienen libertad de ser unos imbéciles. Es así de simple. Esa es la única crítica al liberalismo. Por lo demás, funciona excelente y mejor que el socialismo. A los 2, 3, 4 años o 5 años, a la cuna, al kindergarten. Y de ahí pasa a la primaria. Del 100% de alumnos que se matriculan en la primaria, no acaban el 100%. Por lo menos en el camino, en la primaria se quedan un 30, 40% o un 20%, no acaban todo. ¿Sabes cuánto está el analfabetismo en nuestro país? 27%. En esos países 0%. En Cuba no hay analfabetos, en Venezuela no hay analfabetos, en Bolivia no hay analfabetos. Tienen dos cabezas ellos. Y cuando entran los niños a la secundaria, del 100% que ingresa a la secundaria, no terminan todos. La secundaria no lo termina. En el camino se quedan varios de nosotros. Y los que logran ingresar a la universidad tampoco terminan todos la universidad. Y los que logran terminar salen como profesionales a buscar trabajo y no encuentran el trabajo para el cual han estudiado. Se ponen a hacer taxi o de vendedor ambulante. Esa es nuestra triste realidad. Mientras tanto, jóvenes, mancebos, de 14 años están ingresando a las escuelas militares para ser oficiales, a la marina, a la aviación, al ejército. Cuando ellos están 4 años nomás en la escuela, se gradúan, tienen trabajo asegurado para 30, 35 años. Mientras que los profesionales de nuestros hijos no encuentran trabajo, no terminan la secundaria, no terminan la universidad, pero ellos asegurados sí, los que terminan, los oficiales, trabajan para proteger a nuestros cancerberos, trabajan para sacarnos la mierda a nosotros cuando nos movilizamos por mejores condiciones de vida. ¿Quieres seguir así, cojudo? No seas idiota, compañero, hay que unirnos, hay que dejar de lado nuestras discrepancias. Y el policía que ingresa a la escuela está 3 meses, máximo 4 meses, ya 5 meses, 5 meses. Y cuando sale de la escuela, tiene trabajo asegurado, sí, es un grupo de mierda, tiene trabajo asegurado para 30, 35 años. Y cuando se jubila, se va con todo el sueldo. Por eso nos saca la mierda a nosotros. Queremos movilizarnos, entramos a la plaza, ahorita vienen 600 huevones y sacan la mierda a todos nosotros. Pero acaba de robar un celular. Policía, policía, no hay policía. Falta para la gasolina, no hay patrullero, no hay moto.
Pero si nos movilizamos ahorita, aparecen, no sé, como del baño salen carajo como la mierda, aparecen y nos sacan la mierda a todos nosotros. ¿Quieres seguir así, hermano? ¿Quieres seguir así, idiota de mierda? Reacciona, compañero. La izquierda peruana, lamentablemente, esa izquierda que critica este modelo económico y a los gobiernos de derecha, es la que convivió con este modelo económico. Esta izquierda que tanto critica a la constitución neoliberal fue la que llevó a la presidencia a Alejandro Toledo en la marcha de los 4 suyos. Esta izquierda fue la que llevó a la presidencia a Ollanta Humala, ¿ya? A PPK, a Vizcarra. ¿Se dan cuenta? Mira. Por eso es el problema de la doble moral que tiene la izquierda. Lamentablemente convive con este modelo económico. Y yo soy de izquierda socialdemócrata, reformista, oportunista. Esa es la respuesta que quería darle a Montoya, porque Montoya criticó, ¿no? Pero lamentablemente, esos que se dicen ser progresistas, esos que se dicen ser luchadores sociales, promoviendo el cambio de constitución, ellos son los que han convivido con este modelo económico. Apoyando el gobierno de derecha. Y al final, miren, ahí está pues, para que se den cuenta. Utilizaron siempre el discurso de Asamblea Constituyente y ahora se han acomodado pues en los puestos públicos, en el Congreso. Ahí están pues. Ni siquiera, tanto que pensaban las marchas por el cierre del Congreso, han estado encabezando siquiera, nada. Son los primeros en acomodarse utilizando el clamor popular. Lamentablemente esa es la realidad en el Perú. Gracias. A ver, ¿quién sigue ahí? ¿Nos puede unir qué cosa? La injusticia, seguridad ciudadana. Tiene que haber un factor común que determine que el pueblo está maltratado. Muchos dicen que estamos con hambre, pero el hambre no se manifiesta porque no hay protestas. ¿Cuántos hambrientos están protestando en la calle? ¿Cuántos hambrientos saquean Plaza Vea, Totus, el mercado central? No existe. Entonces, en referente a seguridad ciudadana, participa el Ministerio Interior, participa la municipalidad, participa las rondas urbanas. ¿Cuántos delincuentes, sicarios han sido asesinados por el pueblo? Ninguno, señor. Cuando la policía participa, hace sus intervenciones, ¿han visto la vergüenza policial al que le dispararon el ojo? ¿Ha visto 2 delincuentes con pistola y va con la pistola en el aire? ¿Se da cuenta? Y nunca le ha disparado en el cuerpo. ¿A qué se debe? Hay complicidad entre el Poder Judicial, la policía y el delincuente, donde el abogado trata de tener más víctimas para poder ganar dinero, para poder defender. El colegio de abogados tiene más de 50.000 abogados, presos tenemos 40.000. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? 2 abogados por delincuente, en lo penal. Entonces, lo que queremos decir, el pueblo tiene que tener un factor común, que determine qué nos une. Por ejemplo, a los Antauros, ¿qué nos une a nosotros? Antauro dice que el poder se gana de 3 formas: el voto, golpe de masas y la guerra. En ninguna se ha decidido hasta ahora. El voto, ya lo van a eliminar su partido. Antauro lo van a sacar del medio. ¿Dónde están sus militantes? Entonces cuando dice, yo tomo cuarteles, yo tomo cosas grandes, en Lima no han tomado ni un puesto de serenazgo, ni una caseta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que buscar unidad en función de qué nos une. Entonces hay que buscar, Antauro, ¿qué nos une? Otro partido, ¿qué nos une? No hay liderazgo entonces. ¿Queremos un liderazgo o queremos que el pueblo organizado? Nunca se va a organizar el pueblo. Siempre necesita caudillos, líderes, directores, gestores de cambio, etc. Y no hay hasta la fecha. Panes por un sol. Cuando salió Alan García, el delincuente, en vez que siga sus 10 panes por un sol, 7 por un sol, terminó su delincuencia del 2006 al 2011. Entró otro delincuente de Ollanta Humala. Ya, en vez que sea 7 por un sol, ya no era 7 por un sol, sino era 5 por un sol. Cuando dos parejas, papá y esposo, se juntan y nace el primer bebé, ya uno aprende en el camino para poder cambiar al bebé, para poder más adelante hacer sus pininos y que una vez noche en la mañana ya también sea un joven como debe ser. En cambio acá el amigo que tanto habla, disculpe con todo respeto, su nombre es Domingo y su apellido es Feriado. ¿Por qué? Porque gracias al Estado, gracias al Estado, vive del Estado, come el Estado, contradice el Estado, reniega el Estado, y encima ¿qué? ¿Habla qué? Bla, 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 como si fuese ¿qué? ¿Nosotros qué? Somos idiomas con
puntos para dar de resultados. Mira, ya, vamos a la solución. Vamos a la solución. El único punto de solución es, como dijo el caballero, y respeto a cada uno de sus ideas, mire, si aquí no trabajamos los dirigentes de diferentes distritos, especialmente aquí en la metropolitana, en la región estoy viendo que sí estoy trabajando. ¿Por qué? Porque quien que habla, yo trabajo y viajo a diferentes partes del Perú por mi trabajo. Por más que trabaje 10, 20 horas, no alcanza. Y tiene 2, 3 hijos, peor. A la final tiene que tener doble trabajo. Y encima, como dijo el caballero, muy bien caballero, ¿cómo es posible que esta zanja de Boluarte con 10 horas hace lo que quieras? El empresa de Alguana, otra tontería. Mire, hasta ayer nomás salió, escuche, hasta ayer salió en el Expreso, sus hermanos, su familia de Boluarte, que bien, trabajando en el Estado. En cambio, si Castillo estuviese ahorita, la prensa le da duro. ¿Y usted por qué no le da duro? Ahí está sangre del Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué? Billetera Mato Galán. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Por eso que no solamente lo trajeron acá al Perú, en toda América Latina y Europa, Estados Unidos, fueron los primeros que echaron a andar esa cochinada. ¿Por qué? Para que no se caiga, para que no se desbarate el sistema capitalista imperialista. Ese es el sentido de este modelo que hasta ahora estamos acá viviéndolo. Pero ¿quiénes son los que lo defienden a sangre y fuego? ¿Acaso no es toda esta derecha de mierda de porquería encabezado por el Fujimorato? Ellos son los culpables de esta huevada, no los delincuentes, las prostitutas, ellos son los degenerados. Entonces, amigos, eso demanda y exige un partido revolucionario de masas o un frente revolucionario de masas. Y como todavía eso no existe por situaciones que se pueden explicar, entonces eso demanda ¿qué? La unidad de todos los sectores. Los demócratas, los patriotas, los progresistas, los nacionalistas, los aguantecianos, los creyentes, los no creyentes, los socialistas, los comunistas, en base a un programa que tenemos que aprobar en la gran Asamblea Nacional Popular. Sobre esa base nos unimos todos. Y si en esa asamblea quieren que el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, esté en el centro vamos a estar. Si en la Asamblea Nacional General quieren que Patria Roja esté en el llano vamos a estar. Pero vamos a exigir de ahí aquel que salga elegido que dé cumplimiento al proyecto de desarrollo nacional. Eso es lo que queremos. Y ahí lo dejo para que otros compañeros puedan. No sabe la historia. ¿Quién trajo el modelo neoliberal aquí al Perú? Fue el segundo gobierno de Belaúnde. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fracasó? Porque no lo hizo de acuerdo a la receta. Falta de decisión, falta de coraje. ¿Y qué hizo con el modelo neoliberal ¿cómo se llama? Del segundo gobierno de Belaúnde? Fracasó y se encubró la derecha, la izquierda, hasta tal extremo que pasaron a la segunda vuelta el APRA y la izquierda. Y el pueblo le dio esa oportunidad a la izquierda. ¿Y qué hizo Barrantes? Renunció porque le dio miedo. Era miedo. Ahora, cuando entró Fujimori, aplicó un modelo neoliberal de acuerdo al consenso de Washington. Y díganme, cuando aplicó su modelo neoliberal, que hasta el día de hoy se puede decir de que la izquierda se encubrió, se elevó su caudal político, como lo hizo en el tiempo de Belaúnde, terminaron siendo ayayeros de la derecha. Hay que votar por el menos mal, hay que votar por Kuczynski para que no entre Keiko. Esa es la izquierda, ¿ya? Pero digamos, con el modelo neoliberal de Fernando Belaúnde se encubrieron, elevaron su caudal político la izquierda como los grandes salvadores. Pero con este modelo simplemente terminaron ¿en qué? En ayayeros de la derecha. Ahí está, hay que votar por Toledo,
Pachacute. Y ahora ya no se recuerdan de su líder, cuando gritaba en esta plaza Pachacute. O sea, cuando está arriba, sí, Pachacute. Y cuando está un momento crítico Toledo, y se acuerdan, los izquierdianos le dicen Pachacute. O sea, seguramente van a terminar en eso, en ser ayayeros de la derecha nada más. Y así. Y critica un modelo. Ya lo dijo la persona que me antecedió el uso de la palabra. A mí me es indiferente aplicar que sea modelo, porque el modelo keynesiano o estatista o el modelo neoliberal son los dos modelos. Son los dos modelos del sistema capitalista. Porque con esos dos modelos se puede solucionar los problemas, pero tienes que aplicarlo de acuerdo a la receta de cada modelo. Por ejemplo, quien interpretó perfectamente el modelo keynesiano, modelo estatista, fue el general Juan Velasco Alvarado. ¿Y quién lo llevó a la porra? ¿Quién lo llevó al drama? Fue Morales Bermúdez, es la verdad. Y quien aplicó el modelo neoliberal, aunque les duela, con Lores, fue Alberto Fujimori. Ahí tienen, por ejemplo, de acuerdo a la receta, no como el gobierno neoliberalismo de Fernando Belaúnde Terry, que llevó al fracaso. ¿Se dan cuenta? Entonces son esos dos modelos. Para mí me es indiferente. Si alguien quiere aplicar la política de Velasco, que lo haga, pero como lo hizo Velasco. Y si quieren aplicar el modelo neoliberal, que lo haga como lo que hizo Fujimori, no como el fracasado del segundo gobierno de Belaúnde. Así debe ser. Y ahora, hay problemas para solucionar, como la inflación, la producción, el empleo y las divisas, con esos dos modelos. Y sea bienvenido que cualquiera que de esos modelos aplique el próximo gobernante y sus cuentas variables macroeconómicas sean favorables, sea bienvenido. Yo reconoceré. Eso es todo, distinguido público. El tema coyuntural. Antes era prohibido hablar de maoísmo. Antes era prohibido hablar del Partido Comunista. Pero ahora que le pones a ropa roja al Partido Comunista Chino, entonces puedes poner Partido Comunista Maoísta. ¿Qué va a pasar? Compra tu kit electoral, hacer el trabajo que hacer y tienes un enclave internacional que son los chinos. Si dicen que los chinos hacen proezas, eurecas tecnológicas, en 70 años hacen el cambio, entonces en Perú, que es más fácil teniendo el enclave internacional chino, lo hacen 10 años, 5 años o 3 años. ¿Por qué? Porque dice que acá el señor Montoya que hay 34 mil millones de dólares de capital chino. Entonces, si tiene China primacía, hacer el Partido Comunista Maoísta Perú, no va a pasar nada. ¿Quién lo va a perseguir? Dina está atada también. Ya, entonces vemos el tema del kit que cuesta 160 soles y agarrar un grupo de 3 y se hace la prueba. Si no son aceptados, no. ¿Usted cree que los chinos van a permitirse que deshagan su Partido Comunista? No. Hay que tener una prueba experimental que no le va a hacer daño a nadie. Así que esos señores que quieren el comunismo lo pueden hacer. Yo creo que nosotros, unos con canas, otros por tenerlas y otros que ya no las tienen, parece que nos hemos olvidado de eso, que es la unidad. No hoy, sino siempre. ¿Qué ha pasado acá? Si supuestamente democracia. La democracia existe solamente en los países en los cuales tienen niveles de desarrollo, niveles de educación. El Estado mantiene la salud y le da los puntos de trabajo, de laboriosidad, actividades a todos los que pasan por todo ese Estado, por esa salud, por esa educación. Entonces ahí podemos nosotros poner nuestro voto por lo mejor que ya el Estado te brindó. Díganme ustedes, ¿acá en este país existe democracia? Dictadura. Otro que yo pongo en el tapete para todos es el siguiente. Si todos hablamos acá de unidad hace bastante tiempo y no lo hemos logrado, yo pido que todos los dirigentes acá a nivel nacional, inclusive esta plaza que es el punto de inicio de la política, y donde que han tenido gobernando y han tenido de las manos, porque la mayor población acá de votantes es en Lima. Carajo, en las regiones que hoy estamos, que están lejos de lo que tenemos acá en Lima, están más unidos que nunca, ahora más que nada. Ahí está la respuesta, que está empezando, no es todavía todo lo que va a pasar. Entonces, acá en Lima tenemos que nosotros formar, somos provincianos la gran mayoría. ¿Y por qué no podemos unir si somos originarios de allá? Ese es un tema, es de que todos los dirigentes bajen al llano y formemos un partido de unidad
como debe ser, sin ningún tinte político, con el interés de toda la población y del Perú, para un desarrollo conjunto donde que todos nos mojemos y todos hacemos las cosas activas y las cosas bienvenidas y las cosas que también vamos a afrontar. Eso se llama poner el pecho por el Perú, no por nosotros que estamos viejos, sino por los que van naciendo, los que no tienen absolutamente nada. Esos gente que son, tú lo ves, cuando nacen, míralos, obsérvalos, cómo se desarrollan, cómo está su alma, cómo producen, cómo se amigan, cómo juegan. Y es inteligencia que nosotros no nos estamos dando cuenta, que tiene miedo a los países de poder. ¿Por qué? Porque la inteligencia está brotando así afuera, ya no lo pueden controlar. Por eso en los niveles de educación, los niños están entrando a partir de los 3 años. Pregúntate por qué. Los niños se forman su alma hasta los 5 años o 6 máximo, que se llama el alma. O sea, el espíritu, el caminar, la alegría, la tristeza, la emoción, el teatro y todas esas cosas lo favorece. Pero ¿qué cosa es lo que reciben en esos centros iniciales? Los empiezan a dominar, a manejar, a moldear, para cuando lleguen a primaria, secundaria o a la universidad, no logren llegar. Y si son muy inteligentes que sean, se los sacan de acá de este país, como siempre. Inclusive en una universidad creada actualmente por los grupos de poder que están recogiendo a toda la gente inteligente para que justamente tienen miedo al peruano creador. La antiquísima historia de nuestro Perú es una gente inteligente. Ahí no están comiendo, carajo, nuestros productos, ahí no están que se pelean por nuestros recursos. ¿Quién lo hizo? Esa cuestión hidráulica, que si no fuera por esas explosiones que hay en el mundo, que gracias al ciclón de nosotros viene de norte a sur, toda esa explosión, toda esa contaminación, todo Sudamérica, no hablo de Perú nomás, todo Sudamérica se lo come. Brasil, 1.500 millones de microgramos por centímetro cúbico. El antiplano, 1.200. Si no fuera por el glacial y la altura que tiene la sierra, Lima, la selva, efectivamente muerta y seca como está pasando en toda la zona de norte a sur de Sudamérica. Entonces, esa es una cuestión ingeniosa de ideología. O sea, ellos conocían muy bien eso. ¿Y por qué nos han escondido tantas cosas y no lo hacen en la educación actual? Patria, Montoya. A ver, amigo. Amigo. Patria, Montoya y no, dale de ahí. Allá. Amigos, el problema que tenemos acá no es un problema sin política. La ofensiva que tenemos en contra de nuestra salud, nuestra educación, nuestra vivienda, nuestro trabajo productivo, industrializado, anémico, que ya no hay, eso no viene sin política, eso no viene sin ideología, viene con ideología y viene con política. El modelo económico neoliberal es económico, político, social, cultural, incluso militar. Por lo tanto, sería un error responderle solamente por una demanda reivindicativa económica y nada más. Ese es un error garrafal. Tiene que ser enfrentado de igual a igual, con una ideología y con una filosofía y con una alternativa económica también. Porque si no, entonces es mejor plato servido para estos desgraciados de la derecha neoliberal. Ahora te digo lo siguiente. Amigos, la unidad no es fácil de construir. ¿Sabe dónde se superó ese problema de la unidad? En los partidos de izquierda. Con muchos problemas se superó y se hizo la unidad ahí. Pero de ahí para acá han surgido nuevos elementos. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que han roto la unidad? ¿Acaso no es el padre Arana? ¿Acaso no es Alcántara de los viejitos del Fonavi? Ellos los que han roto la unidad. Mientras otros forjaban la unidad, estos la rompían y la destrozaban. Entonces, pues amigos, no es fácil hacer la unidad. Porque hay elementos nuevos que quieren tener su propia experiencia y no nutrirse de las experiencias del pasado. Ese es el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Amigos, lo que yo le voy a decir es lo siguiente. ¿Sabe por qué el pueblo, el sentimiento del pueblo es antifujimorista? Y las organizaciones políticas de izquierda también somos antifujimoristas. No solamente porque trajo el modelo económico neoliberal y está viviendo una desgracia como consecuencia de eso. Amigos, ¿ustedes saben lo que ocurrió en Barrios Altos? Una masacre terrible. ¿Con quién? Con el señor Martín Rivas, ese carnicero.
Todos lo hemos visto, los que tuvimos la oportunidad de verlo, porque todo fue televisado a su juicio. El juez le preguntó al chofer de la camioneta que venía a decirle ¿a dónde vamos? Y le obligó a estacionarse al costado del Hospital 2 de Mayo. Y el juez le dijo, ¿qué cosa sucedió ahí? Sucedió que lo llamaron por teléfono a Martín Rivas. ¿Y qué contestó Martín Rivas? No sé, le dice, pero si tú estabas al costado, ¿cómo no vas a saber? No, porque el señor Martín Rivas bajó y hablaba afuera. Y cuando regresó el señor Martín Rivas, ¿qué pasó? Cuando vino el señor Martín Rivas, dijo, tenemos luz verde del chino, vamos. O sea, el Fujimorato sabía, él ordenó la matanza de Barrios Altos. ¿Y cómo ocurrió eso? Entraron, alzaron todo el volumen del aparato para que no escuchen la masacre y comenzaron a masacrar a los vendedores ambulantes y a un niño de 12 años. Pero había una señora que se fue al cuarto del fondo porque su hijo estaba llorando, su bebé, y fue a amamantarlo ahí. Ella fue la que se salvó por ese hecho. Además, dentro de todo eso hay uno que sobrevivió. Y hasta ahora está condenado a vivir en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque tiene una bala incrustada en la columna. Los médicos dicen que si le sacan esa bala, moriría. Por eso está condenado a vivir en una silla de ruedas. ¿Producto de quién? Ya, pues, está de más decirlo. Con esto concluyo. Barrios Altos, Cantuta, detuvieron a los estudiantes y al maestro. Todos lo buscaban. ¿Y saben lo que decía la bruja Meche Cabanías? No. La otra, la flaquita. No, la Marta Chávez. ¿Saben lo que dijo esa bruja de mierda? No, seguramente se han ido con los terroristas. ¿Y quién que sabía? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A las 3:30 de la mañana, por los cerros de Cieneguía, apareció una camioneta. 3:30 de la mañana, por los cerros de Cieneguía, con los reflectores y el motor. ¿Quiénes se dieron cuenta de eso? Los recicladores que vivían ahí, todos los únicos. Y entonces ellos se agarraron y se aproximaron un poco más, y ahí aparecieron personas altas de talla militar. Pero no sabían lo que hacían porque estaban... Cuando se fueron al día siguiente, los recicladores fueron a ver qué cosa había ahí. Y había una tumba clandestina, pues. Y ahí invitaron una de las revistas, sí, creo que se llamaba. Llegaron los periodistas y comenzaron a sacar. Y eso connotó en toda la población a nivel nacional que podían ser los estudiantes del profesor de la Cantuta. Después llamaron a toda la publicidad y llegaron los forenses, que sacaron carne. Antes de llevarlo ahí, ¿qué hicieron? Los dieron prisioneros a los estudiantes, los torturaron, los masacraron, los descuartizaron, los quemaron, los encostalillaron para luego botarlos por el cerro de San Miguel. ¿Y qué pasó? Vinieron los forenses y comenzaron a sacar carne quemada, huesos quemados, telas quemadas. ¿Y qué encontraron? Una llavecita. Dijeron, pueden ser los estudiantes de la Cantuta. ¿Y qué se quedó? En que tenían que llevar esa llave para ver si se abrían las casillas de los estudiantes de la Cantuta. Y la prensa y todos fueron a ver. Y cuando metieron la llave a ese candado de los casilleros de la Cantuta, se abrió. Eran los estudiantes de Cantuta y el maestro. ¿Asesinados por quién? Ya, pues, hermano. Por eso que hay un sentimiento nacional contra estas mierdas, asesinos y criminales del fujimorismo. Y toda la mierda y la derecha que ahora se han vuelto fujimoristas. Por eso la población no los quiere. Y nosotros tampoco. Y me dicen, ¿pero por qué han votado por PPK? ¿Por qué han votado por Ollanta? Votaremos por cualquiera mierda que sea, pero nunca por esos carniceros, salvajes, cobardes, que matan así, carajo, porque ni siquiera un palo tiene esa gente para poderse defender. Por eso que la gente no lo quiere. Y no lo digo yo. 1, 2, 3 elecciones y la mierda de la señora K no ha ingresado ni ingresará jamás al gobierno. Porque no vamos a seguir oponiendo a esta situación. Cuando nosotros votamos por PPK, cuando nosotros votamos por Ollanta y por otros, no porque decir no hay que votar por esta mierda, porque creemos que los otros van a hacer un buen gobierno. ¿A quién estúpidamente le han escuchado eso que así ha sido? ¡No! Porque son la misma cagada, pero hay una situación. ¿Quién es más carnicero? Es el Fujimorato. Por eso
¿Ya? ¿Y qué está ocurriendo ahora? Están copando todos los aparatos públicos del Estado. ¿Para qué? Para venir un fraude. Fraude que no es nuevo. Ya lo hizo Fujimori cuando tenía por ti en el Jurado Nacional de Elecciones cuando compitió con Toledo. Toda la gente votó por Toledo y Fujimori se quedó atrás, pero como controlaba el Jurado Nacional con Portillo, le levantó. Y si la gente no sale a nivel nacional a las calles, acá toda la Plaza San Martín estaba lleno de gases y los aviones pasaban rozando amenazadoramente por los edificios. Entonces suspendió el asunto y no hubo ningún ganador. Esa situación se va a volver a repetir. Por lo tanto, todas las izquierdas, todos los progresistas, estamos advertidos y tenemos que llamar. Se tendrá que convocar a una Asamblea Nacional Popular para ver y a discutir ahí qué cosas vamos a hacer contra ese fraude. Carajo, esta vez estamos notificados. Acá. Este es un debate. No te vayas, Bueno, después te toca de nuevo. se ha cambiado de temas, hemos llegado a otros temas. Entonces, pero quiero aclarar una cosa. Estuvimos hablando del modelo neoliberal y me dijeron de que el modelo neoliberal no lo trajo el segundo gobierno de Belaúnde. Parece que no conocen la historia. Y también dice que la Constitución de 1979 no dice el modelo neoliberal. No conoces la historia. Entonces, como dijo el excelentísimo maestro Lord Jaime, al quien yo respeto, al quien tuve 2 debates con él, que tengo en las redes. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el maestro Lord Jaime? De que tanto la Constitución del 79 y la de 1993 establecen la economía social de mercado. Por eso que Belaúnde, ¿quién lo dice, por ejemplo, el modelo neoliberal de Belaúnde? ¿Por qué es un modelo neoliberal? Porque como dijo un economista prestigioso, Roberto Abusada, él estuvo en el plan de gobierno de Belaúnde y él estuvo en el plan de gobierno de Fujimori. Entonces le dijeron a Belaúnde: señor Belaúnde, tenemos que privatizar las empresas estratégicas. ¿Y qué dijo Belaúnde? No, porque se acercan las elecciones municipales. Señor Belaúnde, tenemos que aplicar el shock para detener. No, se acercan las elecciones municipales. Entonces debemos bajar los aranceles para que entren los productos importados y compitan con los nacionales. Eso sí, por eso que se le llama neoliberalismo. Vean en sus celulares, señores, el neoliberalismo del segundo gobierno de Belaúnde. A ver si miento, como él dice que yo miento. A ver, compruébenlo en sus celulares. A ver, ¿quién miente? ¿Quién miente? ¿Ah? Pero escúchate eso. Ahora dice, ¿ya? ¿Ah? Ahora, por ejemplo, dice que con el modelo neoliberal de Acción Popular, segundo gobierno, se encubrió, se elevó su caudal político en las izquierdas. Pero ahora, ¿qué dice? ¿Has visto cómo ahora dice que si alguien apoya si Keiko, por ejemplo, entra con otro político, suponiendo con Porky, ¿van a apoyar a quién? A Porky, ¿no? A ese nivel. Entonces, ¿qué nos muestra la izquierda? La falta de confianza de la población. O sea, quiere decir que han perdido la confianza del pueblo. Eso es lo que nos... Por eso justifica ser ayayero de la derecha. Eso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo con el gobierno, con la aplicación del modelo neoliberal de Fujimori no aumenta su caudal de la izquierda? ¿Y por qué con el tiempo de Belaúnde se creían los grandes salvadores y criticaban el modelo neoliberal de Belaúnde? Decían, por ejemplo, ahí está el gobierno neoliberal fondo monetarista de Acción Popular porque hace hambrear al pueblo. Ahora, comparando, por ejemplo, él dice, por ejemplo, hay escasez de productos. Por ejemplo, en tiempos de hiperinflación se hacía colas para el azúcar, se hacía colas para el arroz. Inclusive el tiempo de Alan García, la hiperinflación. Te vendían lo que es casado. ¿Saben lo que es casado? La juventud de hoy no conoce lo que es casado.
te decía, por ejemplo, véndame 1 kilo de arroz. No, señor, arroz solito no te puedo vender, tienes que comprar con algo más. Eso, ese nivel ahí, con el modelo neoliberal, aplicaban esto y dice desgracia. No sé en qué país habrá vivido él, ¿no? No hace o sea que tal da a conocer que la hiperinflación que hemos vivido fue pues un óptimo para él, ¿no? Porque la hiperinflación es producto de los países, de los malos gobiernos que no saben interpretar. Por ejemplo, como he vuelto a repetir, Juan Velasco Alvarado interpretó perfectamente el modelo keynesiano, el modelo estatista. Sus cuentas favorables fueron el mismo Evo Morales. Su gobierno no fue un desastre, pero su gobierno, el que le ha sucedido a Evo Morales, lo mandó a la porra. Entonces Evo Morales pues, no es culpable de lo desastroso, del desastre que ha hecho. Allende, hubo hiperinflación, pero en tiempo de Juan Velasco Alvarado no hubo hiperinflación. ¿Por qué? Si es la misma política. Entonces hay que saber, ¿no? Entonces hay que saber distinguir. Por eso el modelo neoliberal, véanlo, estimados amigos, en sus celulares, en la biblioteca, el modelo neoliberal del segundo gobierno de Balaunde y por qué fracasó. Ahí tendrán la respuesta. Amigo, solamente una pregunta. ¿Y la página 11? ¿Y la página 11 con qué gobierno? ¿Qué gobierno se hizo la página 11? ¿Con qué gobierno desapareció la página 11? Amigo, no, ¿con qué gobierno desapareció la página 11? ¿Qué gobierno? Amigo, acá se está hablando del modelo económico neoliberal. Entonces, ¿quiénes son los maestros, los padres del modelo económico neoliberal? Son 3, el resto son sus alumnos. Milton Friedman y los demás son sus alumnos. Es von Ayer, von Mises, Elliot Robbins. Ya. ¿Y en qué consiste? ¿Qué dicen estos señores para sustentar su modelo económico neoliberal? Primero dicen que a partir de estos momentos la economía ya no lo van a decidir los gobiernos. Es el mercado el que lo va a definir, ¿ya? A partir de estos momentos. Y los gobiernos, en vez de meterse una nariz así, deben dedicarse a cualquier otra cosa menos a eso. ¿Qué más dice? Que por la culpa de los trabajadores, con sus paros, con sus huelgas, con sus luchas, defendiendo sus intereses sociales y laborales, van ocasionando al sistema capitalista situaciones inflacionarias, poniéndolo en grave riesgo de desaparecer. O sea, van ocasionando, con la lucha de los trabajadores, con sus paros, con sus huelgas, defendiendo sus intereses sociales y laborales, van ocasionando al sistema capitalista situaciones inflacionarias, poniéndolo en grave riesgo de desaparecer. Estoy repitiendo 2 veces. ¿Qué debe haber si ya no debe haber industrialización? Para ese fin, no debe haber sindicato ya. No debe haber trabajo productivo. No debe haber industrialización. ¿Qué cosa debe de haber? Comercio, servicio y finanzas. Nada más. Ya no debe haber fábricas. ¿Y por qué? Porque ellos han leído mejor que nosotros al marxismo, ¿ve? El marxismo que dice, cuando la burguesía se desarrolla, altas industrias, alto trabajo industrializado, mayor producción, mayores obreros, mayores sindicatos, socialismo, comunismo, y eso trae abajo al sistema capitalista, pero por eso ya no debe haber eso. Solo comercio, servicio y finanzas. ¿Y qué más te dice? Él lo está diciendo. Se da el modelo económico neoliberal. Se da el modelo económico neoliberal para evitar el avance del socialismo y del comunismo en el mundo. ¿Y qué te está diciendo con eso él? Que el socialismo y el comunismo está ahí. Que es irreversible su llegada. De todas maneras llegará. Es imposible detenerlo. Por eso se da ese maldito modelo económico neoliberal. ¿Y qué te dice Hillary Clinton? Nosotros
cercamos la isla por más de 60 años con el propósito de desbarrancar al gobierno castrista socialista. Han pasado 60 años y el gobierno castrista socialista no ha caído. Lo único que hemos conseguido es aislarlos ante el mundo. Por eso Obama levanta el cerco, le dice. ¿Qué te está diciendo ella? Que con su intención de desbarrancar al gobierno castrista socialista, lo único que han conseguido es un fracaso total, porque hasta ahora el gobierno socialista de Cuba se mantiene, está reconociendo su error, está reconociendo su derrota, porque el gobierno socialista de Cuba no ha caído. Con esto termino. Hoy día, no solamente en Venezuela, sino en Cuba, han descubierto petróleo en su piso y en su mar. ¿Qué ha dicho Putin? Que va a poner una refinería ahí, para que Cuba pueda hacer lo que quiera con ese petróleo que han encontrado. Además, ya ha puesto ahí un banco ruso para atender los problemas de aviones, de camiones y de barcos. Además, ya le está dando todos los instrumentos necesarios para que ellos puedan despegar. Y además, ya ha dado el instrumento bélico-militar. Porque lo que está ocurriendo en Ucrania, la guerra de Rusia no es contra Ucrania, sino es contra toda la Unión Europea y es contra Estados Unidos. Y si mañana ellos quieren hacer una diablura, ya están listos, no solamente Cuba, sino también Venezuela. Como en 1961 Estados Unidos quiso intervenir, invadir la isla, los rusos le dieron 4 cabezas nucleares. Y desde ahí no vienen hasta ahora. Para concluir, le digo al amigo, ¿sabes quiénes tuvieron el gobierno y el poder? Todo, las Fuerzas Armadas, todo. Fue Acción Popular, el APRA y el Fujimorismo. ¿Y qué han hecho? ¿Acaso no tenían una mayoría aplastante en el Congreso? ¿Acaso no tenían total en el gobierno? No le faltaba nada. ¿Y qué han hecho? ¿Acaso no faltaba industrializar el país? ¿Qué hicieron? Se convirtieron en hacendados gamonales de Estados Unidos. Amigo, ¿qué dijo Toledo? Yo gano, voy a hacer el segundo piso de Fujimori. O sea, el neoliberalismo, si el neoliberalismo empezó pues con Fujimori. Y el otro le dieron y no lo hizo, es su problema, pero quien puso en práctica esta situación fue Fujimori. Todas las fábricas que acá había en Lima, donde podíamos ver nuestros ojos, prácticamente cerradas. Un ejemplo, Indumil Perú, por ejemplo. En Indumil Perú, por ejemplo, había la fabricación de zapatos para la oficialidad y para las tropas. ¿Y quiénes y dónde se conseguían esas pieles? Ahí tenía su curtiembre. ¿Saben lo que se necesitaba? Una poderosa ganadería. Y ahí se hacían las suelas y ahí se hacían los cueros. Además de eso, necesitamos una poderosa agricultura, porque ahí se confeccionaba toda la vestimenta de la alta oficialidad y también para el ejército. Además de ahí, había laboratorios que sacaban una serie de medicinas. Además tenía lavandería para lavar todo lo que se necesitaba la alta oficialidad y los vestimentas de las tropas. ¿Sabe cuánta mano de obra demandaba eso? Ustedes solamente pueden calcular. Era un acto productivo desde la avenida Colonial hasta la avenida Argentina. Eso solamente como ejemplo. ¿Quién liquidó eso? Fujimori. ¿Bajo la orden de quién? De Estados Unidos, que debía liquidar todas las empresas anémicas de producción que hemos tenido. Y en Europa también. Estados Unidos mandó todos sus asuntos a China, como ahora lo está haciendo Alemania, que está de capas caídas. Para que no se quiebre la columna vertebral de Europa es Alemania. ¿Y qué ha hecho? Ha mandado todo su aparato bélico, todo su aparato productivo de autos. Esa fabricación, ¿a dónde se la ha mandado? A México. Porque allá si producen, nadie va a comprar porque tienen una economía ya desastrosa. Por eso la han mandado ya. O sea que esta situación no es nueva. Entonces el modelo económico neoliberal fue iniciado por esta basura carnicero de Alberto Fujimori y que necesita una respuesta. Y como consecuencia de eso, la CGTP, que era una CGTP fuerte, robusta, como consecuencia de que desaparecieron todas como con el modelo económico neoliberal, ahora se disminuyó. Y aún así sigue siendo la confederación más grande comparado con otras que puedan haber en el Perú.